y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, este es nuestro segundo estudio acerca de lo que es los dones espirituales o los dones del Espíritu. Vamos a dar una definición del término don. Ese término que aparece muchas veces con diferentes significados en las Escrituras. Vamos a ver cuál de todos se utilizó para hablar de los dones espirituales, cuáles son sus características, cuáles son sus valores. En el griego hay varios términos con relación al don, con diferentes significados y por ende diferentes características y valores. Vamos a conceptualizar cada uno de ellos para conocer en forma precisa, concisa y detallada. Vamos a ver. Dorea, primer término que aparece, dorea, denota un don libre, acentuando su carácter de gratitud. En el Nuevo Testamento se usa siempre para un don espiritual o sobrenatural. Está escrito en Romanos 5:17, se utiliza para hacer referencia al don de la justicia. En Hechos 2:38, 10:45, 11:17 se usa para referirse al don del Espíritu Santo, siendo el don el mismo Espíritu Santo. Dorema se traduce como don en Santiago 1:17 y en Romanos 5:16. Se distingue como aquello que es dado. De la palabra procedente en el versículo es el acto de dar, es decir, una dádiva o un regalo. Término dorón es usado para referirse a los dones presentados como expresión de honor, es decir, un presente, regalo. Mateo 2:11. De los dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres, es decir, las ofrendas, según Mateo 15:5, Levíticos 21:14. Para los dones ofrecidos a Dios, según Mateo 5:23-24, Mateo 8:4. De la salvación como don de Dios, según Efesios 2:8. De presentes para la mutua celebración de una acción, según Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Tienes doma, el singular del plural domata, que se consigue en Efesios 4:8. Domata destaca el carácter concreto del don más que en su naturaleza es utilizado para referirse a los dones ministeriales. Solamente hay 5 domatas, usted los conoce, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y tienes el término carisma. Carismata. Carisma es el singular y carismata es el plural. Denota un don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. De su libre don a los pecadores, según Romanos 5:15, 6:23, 11:29. Del don natural de la continencia, consiguiente a la gracia de Dios como creador, primera carta a Corintios 7:7. De sus dones a los creyentes para la operación del Espíritu Santo en la iglesia, según Romanos 12:6, primera carta a Corintios 12:4. Ahora, los dones espirituales están bajo la característica de los carismas, como regalo de Dios para el beneficio del creyente y la edificación de la iglesia. El término del griego carisma o el plural carismata
nos da a entender que el Espíritu Santo nos usa en estos dones no como producto de una ganancia o compra que hemos hecho de los dones. Los dones del Espíritu son un regalo de parte de Dios y están inherentes en el Espíritu Santo, ni siquiera en el creyente. Me preguntó una persona, maestro, ¿qué don tiene usted? Los 9. Ay, maestro, sea humilde. Los 9. No, porque yo tengo el don de lengua y el hermano Juan tiene el don de interpretación. Y cuando yo hablo en lengua y Juan no está, no hay quien interprete, por favor. ¿Dónde dice la Biblia eso? Primero, los dones no son propiedad del creyente, son del Espíritu. Los dones no moran en el creyente, moran en el Espíritu. Y si el Espíritu mora en el creyente estamos llenos de dones, porque en el creyente está el Señor de los dones. ¿Está acá? Entonces, tengo la posibilidad que según el propósito de Dios, el Señor me use a mí en un servicio con los 9 dones al mismo tiempo. Porque los 9 están en mí, porque en mí está el Señor de los dones. No, pero la Biblia dice que cada quien reparte según. Y a uno les dada, y a otro les dada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicar eso más adelante. Eso tiene su explicación. Vamos a ver qué quiso decir Pablo con eso. Maestro, pues yo tengo en el Evangelio 40 años, yo nunca hablo en lengua. Nunca he interpretado. Pablo dice, yo hablo más lengua que ustedes. Sin embargo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua. O sea, a mí eso no me mueve. El que Dios me use a mí a través de los dones espirituales es por el estado de inmadurez en la que yo vivo, en la que vivo en la iglesia. Ojalá los dones nunca se manifiesten. Ojalá que tengamos la capacidad de discernir por la palabra. Ojalá que tengamos la capacidad de desarrollar el don espiritual, el don de la fe por la palabra. Ojalá que tengamos la capacidad de desarrollar el oficio de profeta para que nunca haya lengua de interpretación. Ojalá. ¿Ok? Para mayor comprensión de lo que venimos expresando, voy a dar una breve definición de lo que es un talento como algo natural, con natural, en la persona, a diferencia de un don espiritual que viene de Dios. Talento. Es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en alguna área determinada. El talento nace y se desarrolla en la persona. Se relaciona con la naturaleza misma del ser. Es algo innato con natural. Yo fácilmente puedo subir a un púlpito sin ensayar y sin nada. Sin ensayar y sin nada. Le digo al tecladista, al bajista, al guitarrista, dele por do mayor. ¿Sabe lo que le estoy hablando? No por re peor, no, re mayor, no re peor. No me vayan a hacer lo que hizo Labán, que es el peor músico de la Biblia. ¿Sabe usted eso, no? ¿Sí? Labán es el peor músico de la Biblia. Que José le pidió la menor y le dio la mayor. Ajá. No. Deme la nota que. Y fácil, el bajista, fácil me hace. Me marca. Del tecladista, de guitarrista, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para siempre, oh Dios? Tu misericordia es mejor que la vida. Yo tengo un talento con natural. Eso es, talento con natural. Nace, está en mí, lo desarrollé. Pero el talento que ellos tienen es que yo puedo empezar a cantar sin ellos y ellos me consiguen el tono. E inmediatamente.
yo puedo empezar sin que ellos estén al presente. ¿Por qué para siempre, oh Dios? Sube el bajista, agarra el bajo, se lo coloca. Tu misericordia. Ya lo agarró. Y el pianista lo agarró. Con natural. Nace con la persona, es de Dios. Porque ¿quién fue el que él te hizo? ¿Quién fue el que te creó? Dios. Pues es algo que lo determina la persona, lo usa la persona cuando quiera, cuando le dé la gana. Talentos para pintar, talentos para modelar y para ustedes contar. Nace. Yo no sé por qué ese hombre nació para eso. Es un talento. Entonces, la diferencia que existe entre un don que viene de Dios, o sea, un carisma relacionado a los dones espirituales, y un talento que es algo innato en la persona, es que el talento se ejerce y se desarrolla a voluntad propia, donde quiera y como quieras. El don espiritual viene de Dios, es sobrenatural y se manifiesta en la voluntad del Espíritu de acuerdo a la necesidad que se presenta en el cuerpo de Cristo. O sea que la gente no va a hablar lengua cuando le dé la gana, no va a interpretar cuando le dé la gana, ni se va a inventar una profecía cuando le dé la gana, ni una palabra de ciencia y sabiduría cuando le dé la gana. Eso viene de Dios. El administrador de los dones es el Espíritu. Maestro, que yo nunca he hablado en lengua. Pregúntale al Espíritu por qué no. Porque Él es el Señor. El que el Espíritu Santo no haya manifestado un don de lengua en ti, ese es problema del Espíritu. En el sentido de que eso está a voluntad propia de Él. El que no lo ha hecho. Habrán razones por las cuales tú estás dando para que no lo haga. Es otra cosa. Pero eso no quiere decir que no tienes al Espíritu. Porque el Espíritu puede estar en ti, que es el Señor de los dones. Sin embargo, no puede manifestar los dones por diversas razones. No lo hace. A él no le da la gana de hacerlo. No lo puede hacer. No está capacitado para eso todavía. No tienes un desarrollo. No tienes un carácter formado para eso todavía. No lo hace. ¿Aló? Ahora, cuando se une el talento con la manifestación del don, es un complemento favorable para la edificación del cuerpo. Otra cosa, Dios puede usar el talento con el don, unirlo. En el momento de una manifestación. Así. Hay un actor venezolano llamado Giancarlo Simanca. Las 5 de la mañana estaba yo abordando un avión. No se dice embarcando, porque embarcar es de barco. Se dice abordar de avión. Y estaba abordando un avión. Eso tiene que ver con oratoria. Y estaba sentadito allí ya abordado en el avión cuando recibí una llamada de Giancarlo Simanca. Ese día murió su madre. Me llamó para que orara por él. Él me dijo, maestro, yo lo vi por YouTube. El canal de televisión más grande del mundo se llama YouTube. Es el canal de televisión más grande del mundo. Y lo vi. Y le digo algo, maestro. Digo, dígame. Si usted hubiese estudiado para la actuación, usted hubiese sido uno de los mejores actores que hubiésemos tenido en Venezuela. Porque yo me quedé sorprendido, impresionado. El poder de convencimiento, la forma de exponer un mensaje, el drama, la dramatización que hay en usted. Yo dije, wow, este hombre es puro para esto, nació para esto. Yo le dije, Giancarlo, yo creo que si yo me hubiese dedicado a estudiar para ser actor hubiera fracasado. Porque lo bueno de esto es que Dios unió el don ministerial con el talento. Y hay grandes cosas en él.
Pero todo lo hace Dios, no yo. Todo lo hace Él, no yo. ¿Qué es la idea que quiero enseñarte? De que una cosa es cuando tú manifiestas un talento con natural, donde quieras, cuando quieras, como lo quieras. Y otra cosa es que tú quieres pujar o manifestar un don espiritual. Cuando no se da por tu capricho, por tu deseo, ni donde tú quieras ni cuando quieras. Se da cuando Él quiera. Donde Él quiera, según la necesidad que haya. Tener cuidado con eso. Vamos a estudiar al Espíritu Santo como don de Dios. Una cosa es hablar de los dones del Espíritu y otra cosa es hablar del Espíritu Santo como don. Dos cosas diferentes. Una cosa es tratar, reitero, una cosa es tratar los dones del Espíritu como procedente de Él y lo otro es hacer referencia al Espíritu Santo como don de Dios. El término utilizado para hacer referencia al Espíritu Santo en el griego es dorea, según Hechos 2:38, 10:45, 11:17. Si analizamos las Escrituras, nos podemos dar cuenta que Jesús es un don de Dios para el mundo, no para la iglesia. Óigase esto, Jesús es un don de Dios para el mundo, no para la iglesia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesús es un don de Dios para el mundo, no para la iglesia, y el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Presta atención a esto. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No puede recibir porque no le ve ni le conoce. Presta atención. Oiga que les voy a enseñar algo que les va a edificar. Esto indica, según los textos mencionados, solo en el aspecto primordial y principal, Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia, ni el Espíritu Santo con el mundo. Nos estamos refiriendo única y exclusivamente al objetivo primordial y principal de Dios con Jesús para el mundo y del Espíritu Santo para la iglesia, porque aunque el Espíritu Santo no sea un don de Dios para el mundo, sino para la iglesia, el Espíritu Santo trabaja con el mundo convenciéndolo de pecado. Y aunque Jesús primordialmente es un don de Dios para el mundo, no deja de tener relación con la iglesia. E intercede, es nuestro abogado y para ustedes contar. Estamos hablando en el aspecto primordial. Entonces, teniendo conocimiento acerca del Espíritu como el don de Dios para la iglesia, se debe tener cuidado en no darle la prioridad a los dones del Espíritu en vez de darle al Espíritu Santo, que es el Señor de los dones, la prioridad. El orden de valores y prioridades, el Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan a segundo lugar. Entonces, en la iglesia se le da más valor a los dones que al Espíritu mismo. Otro de los errores en lo que no debemos incurrir es hacer de quienes manifiestan los dones un ídolo, pasando a ser una estrella, siendo el centro de la atracción, quedando desplazado el Espíritu como el Señor de los dones. Da pena y tristeza ver cómo se promocionan más al receptor de los dones, que es el mismo Espíritu, que es el Señor y dador de ellos, de los dones. El tratar de ocupar el lugar del Espíritu Santo en la manifestación de un don
te descalifica por completo de ser un instrumento útil para Dios en la operación de los dones espirituales. Jesús estuvo muy claro. Por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios. No me miren a mí. Lo hace él. La gente se acerca. Wow, maestro. ¿Qué palabra de sabiduría tiene usted? Por el Espíritu. Ubícalos. Ubícalos. Por el Espíritu. Wow, maestro. ¿Qué sabiduría? Por el Espíritu. Maestro, es que yo he visto a pocas personas disertar la palabra con esa gracia que usted tiene, por el Espíritu. Jonathan Edwards lanzó un mensaje matademonio. Pero un mensaje, hermano, pero terrible, un mensaje, pero wow, una dimensión, una unción que ese hombre desató, que cuando bajó del púlpito se acercó un feligrés. Bajando del púlpito se acercó un feligrés y le dijo, wow, tremendo mensaje, usted se la comió con esos mensajes. Predicador como usted no hay, como usted diserta, como usted no hay quien lo haga, usted tiene una sabiduría, tiene una destreza, como usted se mueve, como usted presenta ese mensaje, usted es único, como usted no lo hay. ¿Usted lo sabía? Y le dice Jonathan Edwards, gracias porque es el segundo como lo dice. Le dice, el segundo, pero es que yo no he visto que nadie se acercó a usted, no, ya el diablo me lo había dicho ya. Aló. Porque es que tú te crees. O sea, te das tú más valor que el don, que el espíritu que está en ti, que es el que manifiesta el don. Entonces tú miras el ungido de Jehová, que no hay que dejarlo de mirar como lo que es, con respeto, con honor, con consideración. Pero aquí quien está haciendo la obra es el espíritu, no es. No es. Él es un hombre, carne y hueso, usado, se entregó, se dio. Admiro el que el espíritu lo esté usando de esa forma, porque eso tiene que ver como producto de su vida de intimidad, de devoción, de entrega. Eso está bien, pero es el espíritu que está allí. El espíritu. Punto. O sea, el lugar del espíritu no lo debe ocupar a nadie. Conocí o vi uno de nuestros teleconferencistas. Error garrafal, es sucio, diabólico, perverso, de decir que él tenía una unción que era como una barrera que nadie la podía pasar. Y agarró una Biblia y la tiró al suelo. A ver, alguien que pase de esa Biblia para acá, que no va a poder, antes de pasar va a caer, porque hay una unción en mí que me cubre, que lo va a tumbar, no va a permitir que me llegue a mí ni que me toque, porque la unción está en mí, tú sabes. Entonces llamó a la gente que está con él en el púlpito. ¿Por qué no llamó a los que estaban en el púlpito? ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Por qué no me llamó a mí, que de gratizo, de paso a la Biblia le dio un jetazo? Porque a mí no me llamó. Llamó a los que tenía allí, los payasos que tienen el circo ahí bien montado, los que están con él allí. Entonces los estúpidos esos que se prestan para la guachafa, para la mentira, para el engaño, que serán juzgados por Dios por lo que están haciendo. Supuestamente cuando quisieron pasar la Biblia, saltaron como los condoritos, como cuando tocas un cable de 220 o de 440. ¡Pau! Y empezaron a temblar porque la unción los tumbó. ¿Por qué no me pasó a mí? Porque sabe. Y ustedes están entronados. ¿El espíritu dónde está? En ninguna parte. No hay espíritu y no hay nada. Diabólico, almático, sensuales, carnales. ¿Y cuenta le tendrá que dar a Dios? Están entronados ellos. Entonces tenemos un poco de gente que como no conocen los dones, pues sienten un tipo de admiración que viene como producto de un engaño. Pero a mí no. A mí eso no me dice nada. Estuve en la ciudad de Kendall, Miami, en el estado de la Florida, Kendall, el estado de la Florida, en uno de los congresos que hace uno de estos hombres. Y usted lo que ve en nuestra televisora, usted no ve nada, usted ve lo que ya editaron, pero quédese allí para que vea como más de 200 feligreses colocando bolsas de plástico en la boca de los evangélicos para que vomiten los demonios.
Eso lo vi yo. Eso lo vio con estos ojos que no se lo van a comer los gusanos porque yo me voy en arrebatamiento de la iglesia. Aló. Yo lo vi. Pero ellos son de Dios, tú sabes, los ungidos. Diabólico. Ya no es el espíritu, no es el don. El espíritu como don. Sino son ellos. ¿Sí? Son ellos. Aló. Ahora, también se debe tomar en cuenta que para ser un instrumento eficaz y útil en la manifestación de un don espiritual que proviene del Espíritu Santo, es necesario tomar en cuenta, conocer y tener comunión e intimidad con el Espíritu de los dones, que es el Espíritu Santo. Oiga, mientras usted no haya desarrollado, preste atención acá, mientras usted no haya desarrollado una vida de intimidad más que de comunión, porque el Espíritu Santo quiere más que comunión e intimidad, que hay una cosa diferente. En la comunión hay lugar para segunda y terceras personas, en la intimidad hay lugar para 2 personas nada más. Usted se mete en un cuarto con su esposa, tener relaciones sexuales o una pareja, un matrimonio, eso es intimidad, lugar para 2 personas. Si se mete una tercera persona, esa orgía, eso es un tipo de fornicación, eso es adulterio. Igual pasa cuando usted está en un cuarto solo con Dios, es intimidad, pero cuando su esposo, su esposa, su hijo o alguien pretende entrar en un cuarto, orar con usted, esa persona rompe la intimidad y entran en comunión. Por eso Jesús nunca se llevó a nadie para orar con él, lo dejaba a distancia de un tiro de piedra. Él solo oraba porque él buscaba más intimidad, él sabía el valor de la intimidad más que de la comunión. ¿Quién desarrolla intimidad? ¿Quién tiene intimidad con el Espíritu? ¿Quién conoce el valor de la intimidad? ¿Quién todos los días se arrodilla? Y así como conversa con el Padre, conversa con el Hijo, lo hace con el Espíritu Santo. ¿Quién adora? ¿Quién alaba? ¿Quién glorifica al Espíritu? ¿Quién se entrega a la vida del Espíritu? ¿Quién se metió una cátedra de neumatología con el fin de conocer más al Espíritu Santo? Porque me interesa conocer a la persona del Espíritu. Porque lo que Dios Padre y Dios Hijo van a hacer con usted en este tiempo, lo van a hacer por el Espíritu. El Hijo habla con el Padre. El Padre habla con el Espíritu. Y el Espíritu habla contigo. ¿Juntos? Entonces, que tú me vienes a hablar en lengua cuando tu vida de intimidad no está. Que tú me vienes a interpretar una lengua cuando no hay intimidad. Que tú me vienes a hablar de palabras de ciencia y sabiduría cuando ni siquiera tienes intimidad con el Espíritu. En la actualidad le dedicamos más tiempo y tenemos mayor comunión e intimidad con Dios Padre, Dios Hijo, pero muy poco con el Espíritu Santo, ignorando que es a través de Él, ¿de quién? Del Espíritu Santo que vamos a fluir en la manifestación de los dones espirituales. Además, ay mamá, como creyentes vamos a desarrollar y a tener comunión, intimidad con las otras personas de la deidad, es a través del Espíritu. Él es la máxima representación del Padre y del Hijo en la iglesia. Una cantidad significativa de nuestras adoraciones están dedicadas al Padre o al Hijo, pero muy pocas al Espíritu Santo. A Él lo honoramos por completo. Cuando cometemos un pecado, le pedimos perdón al Padre. Acudimos a Jesús como nuestro abogado. Nos cubrimos con su sangre, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Él también es Dios. Por ende, lo ofendimos con nuestro pecado. ¿Por qué no le pedimos perdón a Él? ¿Por qué? Usted muy bien podría decirme, si tenemos comunión con el Padre, automáticamente tenemos comunión con el Hijo y el Espíritu Santo.
Si tenemos intimidad con el Padre, automáticamente no tenemos intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. No. ¿No dice la Biblia que los tres son uno? Le tengo una respuesta a su observación. Esa es una forma vaga y sin sentido de ver la unidad en el conjunto de la deidad. El término que Jesús usó para referirse a la unidad con el Padre es Juan 10:30. Es gen, H-E-N, gen, que es el neutro de gens, H-E-I-S, gen, cuyo verbo es enotes, H-E-N-O-T-E-S, enotes. Estos términos tienen las mismas características a la koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la forma compacta o triunitaria como nos lo han enseñado. Siempre se nos han presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad. Trinidad, no una triunidad. No es un triteísmo. No es triunidad, no es unicidad, es trinidad. Como tres personas diferentes, pero con una misma naturaleza y un mismo sentir. Pero también se debe aclarar que no se debe ver el conjunto de la deidad como un triteísmo. Esto es, tres dioses con un mismo poder, pero con diferentes imperios o gobiernos. El conjunto de la deidad lo presenta la teología como una trinidad en la cual son diversas en las acciones, pero uno en las intenciones. Por lo cual podemos decir que nunca le debemos atribuir al Padre lo del Hijo y al Hijo lo del Espíritu Santo y lo del Espíritu Santo al Padre. Cada cual tiene sus funciones y funciones que están muy bien definidas en las Escrituras. Según primera carta a Corintios 12:4-6, el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con las manifestaciones, con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Repito, según primera carta a Corintios, capítulo 12, versos 4-6, el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Pablo muestra que aunque hay una variedad de dones dados por el Espíritu Santo en la iglesia, hay una unidad que involucra al conjunto de la deidad en relación con los dones. Por lo tanto, por lo antes expuesto, es necesario tomar en cuenta y conocer la persona del Espíritu Santo para darle el lugar que le corresponde y ser eficaz en la manifestación de los dones, ya que Él es el que reparte y administra los dones según la necesidad y según lo que Él quiera. Les tengo una noticia que la voy a decir. Esto es primera vez que va a salir por internet. Creo que es primera vez que lo voy a decir a su nombre. Jesús resucita. Está 40 días con sus discípulos. Pedro dice, comimos, bebimos y estuvimos con él hasta su resurrección, hasta su ascensión. Corrijo, hasta su ascensión. Pastor de los Santos le va a bendecir esto. Dígaselo a su gente, a los que están a su lado, a sus colegas. Preste atención. Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. El Espíritu Santo, el cual yo enviaré de mi Padre. Oiga que ellos se envían entre sí. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. ¿Quién es usted para enviarse solo? Preste atención. Quedaos. En la ciudad de Jerusalén, hasta
tiempo determinado, que seas investido de poder de lo alto. Solo voy a decir la versión amplificada. No hagan nada hasta que el Espíritu Santo no venga a ustedes. No hagan nada. ¿Qué tiempo tuvo el Espíritu Santo para venir después que Jesús se fue? ¿Qué tiempo tuvo? 10 días. Y 40 días son 50. Pentecostés. 10 días. Estaban en el aposento. Ninguno de ellos tenía el Espíritu. Porque cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos y sopló sobre ellos el Espíritu, lo que le sopló fue la justicia y la vida eterna. Les impartió justicia y les impartió vida. Nacieron de nuevo allí. Pero no tenían el Espíritu Santo. Vino sobre ellos en Pentecostés, en el día del Pentecostés. Oiga, que el término Pentecostés no tiene nada relacionado con el Espíritu. Nada. Venía en mi carro, sintonicé una emisora cristiana y lo primero que conseguí fue un tipo cantando, porque él me hizo pentecostal, me hizo pentecostal, me hizo pentecostal, 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 de la cabeza a los pies, él me hizo pentecostal, me hizo pentecostal, me hizo pentecostal, 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 pentecostal. ¿Qué desgracia? ¿Usted cree que con ese tipo de canciones usted adora, usted va a convencer un mundo? O sea, eso es basura. Eso es basura. Es como esto que el que está cantando de que ahí viene el diablo en una gandola. No trae naranja, sino chinoto, ni chinoto, ni Coca-Cola. Esas son las alabanzas de nuestra iglesia. Esa es la mentalidad de barrio y de cerro que tenemos nuestros compositores en nuestras iglesias y nuestros cantantes. Entonces ese es el puma de los evangélicos. Porque donde anunciaban el cantante de la gandola, todo el mundo iba. ¡Ay, viene el cantante de la gandola! O sea, así de inmaduro como es el tipo, también la gente también. Se lo van a escuchar. Eso es basura. Ajá. No, ¿quién me va a querer con este mensaje? Nadie. Luis, mírame acá. No me digas que es tu amigo. Escucha. No hagan nada. Pedro se puso a escoger el sucesor de Judas. Yo te digo que no hagas nada. Pablo escribe que Pedro se adelantó. Pablo escribe que es un adelanto de Pedro. Es un atrevimiento de él. Que a él no la hay, nos mandó a estar escogiendo el sucesor de Judas. Nadie nos mandó eso. Y que hay una palabra que está escrita por inspiración, pero que no necesariamente fue así. Acuérdense los dos tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno. Eso fue lo que Pedro dijo. Porque cuando Pedro escoge a Matías, no había venido el Espíritu Santo. ¿Había venido? No, eso están hechos uno. El Espíritu Santo están hechos dos. Y entonces, según el testimonio de Pedro, fue el Espíritu que lo dirigió, pero echaron suerte. El Espíritu, echamos suerte y el Espíritu se dirigió y nos condujo a Matías. Ya va. Si Jesús le dijo no hagan nada, si ustedes no tienen el Espíritu, ustedes no tienen capacidad para hacer nada. Usted no puede ser dirigido por el Espíritu, porque ustedes no lo tienen. Esperen que venga. Se pusieron a echar suerte. Entonces escogieron a Matías. Entonces el tipo viene, Pedro te da 3 requisitos para ser apóstol. 1, haber sido testigo de su resurrección. 2, haber andado con el Señor y ser testigo de sus milagros. Pedro dijo, nunca estuve con Jesús. No fui testigo de su resurrección. Nunca vi un milagro de él. Pero el sello de mi apostolado son ustedes. Pablo dijo, claramente lo dijo. Soy apostolado, son ustedes. O sea que Pedro se pone a hacer cosas
que Dios no le mandó a hacer, entonces le atribuye esto al Espíritu y dice que fue el Espíritu el que lo condujo a hacer, pero si no había venido el Espíritu, ¿cómo te va a dirigir si no había venido? O sea que había una etapa de transición de 10 días donde el Espíritu Santo por ningún momento se va a mover en nadie, ni como se movió en el antiguo, ni como se mueve en el nuevo, porque todavía no ha venido. Esto es latente, esto está aquí. Esperen que venga. Pero el tipo se puso a escoger. Ahora, lo que me llama la atención es que según Apocalipsis hay 24 tronos. ¿Por qué 24? Porque en 12 se van a sentar los 12 príncipes de Israel, uno que representa a cada tribu, y en nosotros 12 se van a sentar los 12 apóstoles. Entonces, uno de los dos tiene que quedar por fuera, o Pablo o Matías, uno de los dos tiene que quedar por fuera. Porque nomás que tenemos 12, pero según Pedro hay 13. Entonces, allá se va a formar el mollejero, porque cuando llegan allá arriba, ahí se va a agarrar Pablo con Matías. No, este puesto mío no es mío, haga la creya. O sea, el que cogió Pedro fue a mí. Bueno, pero vos te cogió Pedro, pero me cogió fue Dios. Entonces se formó tremendo monedero que quiero. ¿Usted cree que eso es así? No, Dios tiene 12 tronos para 12 príncipes de Israel y 12 tronos para 12 apóstoles. Entre los 12 está Pablo. Matías ni más nunca se nombró. Ahora, ¿quién se inventó eso? Ese es el problema de Pedro. Hablar con Pedro, arreglátela con Pedro, pero yo a Pedro no lo mandé a aceptar cosas. Porque ¿quién puede moverse en el Espíritu si el Espíritu no está? ¿Cómo tú te vas a poner a estar tirando dados si Dios no dirige las cosas así? En este tiempo no lo va a hacer así. Por eso es que Dios no trabaja con bellones. Eso lo hizo. O sea, lo hizo Gedeón. Lo hizo Gedeón porque Gedeón no tenía el Espíritu de Dios como para ser dirigido por el Espíritu. Y puso un señal. Si esto pasa, que suceda esto. Y si eres tú, que pase esto. Esos son lo que llamamos vellones. ¿Por qué llaman vellones? Porque es un pedazo de cuero de animal con pelos, con vello. Eso se llama vellones. Le puso un vellón, un pedazo de cuero con pelo, con vello. Más nada. Eso es lo que es vellón. Entonces, para nosotros vellón es pruebita. Ponerle un vellón. ¿Qué es vellón? Prueba. Entonces le dicen a Dios, Señor, si es tuyo, que se pague la luz. Como el diablo trabaja con las circunstancias, paga la luz, te metes por ahí creyendo que Dios y te enredas la vida. Y Dios no trabaja con vellones. Dios trabaja, te dirige con el Espíritu. Dios no necesita de vellones, ni de truenos, ni de relámpagos, ni de humo, ni de voz audible. Dios trabaja con el Espíritu. ¿Punto? Por ahí te metes. Tú no tienes que ponerle pruebas a Dios. Tú es un carnal, un sensual y un almático. Esto está mal. Y aprende a desarrollar el oído espiritual. ¿Estamos acá? Ajá. ¿Qué hacemos entonces cuando llega allá al cielo? 12 tronos. Pero aquí está uno, aquí va uno, ustedes van a quedar pelando. Entonces arriba van a tener que tirarse una moneda para arriba. Caro sello. Pablo y Matías. Caro sello. ¿Para qué? Uno de ustedes tiene que sentarse ahí porque los dos no caben ahí. No, allá va a estar el que Dios escogió. Pablo, punto. Porque Dios escogió. Porque los apóstoles que se van a sentar en el trono, según Apocalipsis, son los apóstoles del Cordero. No los apóstoles de este tiempo. Que sí existe el don de apostolado. El ministerio de apostolado sí existe, pero que no estamos hablando de los apóstoles que se inventan en este tiempo. Que ya todo el mundo es apóstol. Tú sacudes una mate de coco y no caen coco, acá son apóstoles. Pues todo el mundo es apóstol. Nacer de prestigio, hermano, que todo el mundo se autonombra, nadie te nombró, nadie te envió, a nadie Dios usó para enviarte al ministerio. Pablo fue ordenado al apostolado 14 años después. 14 años después, eso está en Hechos 13. Habían maestros y profetas, y le dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, cual los he llamado, y los ungieron y los enviaron. Apostolomena, el envío, apostolomena, porque son apóstoles, y los enviaron al apostolado 14 años después. Ahorita la gente, pues, ellos mismos se nombran apóstoles. Entonces no es tanto, sino que como ellos son apóstoles, entonces hay la costumbrita que nombraron a la esposa profeta. Él es el apóstol y él es profeta, para no decir que es la apóstala. Porque la esposa del apóstol es la apóstala. Una grosería, es una falta de respeto. Eso está pasando en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Eso no más que pasa en la iglesia evangélica. Más ninguna pasa, en más ninguna parte pasa eso. Sino aquí, en un descaro de todo el mundo tiene que callarse todo el mundo la boca porque yo digo que soy apóstol y soy. Y cuando vas a ver la vida descarada que viven, promiscuos, mentirosos, ladrones, censuradores, chismosos, brolleros,
manipulan, intimidan, controlan, atracan a todo el mundo, viven es por la plata, por el dinero, y son apóstoles. A sus mujeres la gritan, le pegan, a sus hijos los tratan mal, viven de apariencia, un desastre. Hay unos que de ellos han dejado a sus esposas botadas, se fueron y después vinieron reconciliados con una mujer nuevecita. Esta es mi nueva esposa, yo ahora yo soy apóstol. Ah, pues, ¿y la que dejaste sin vergüenza? No, ella quedó largando el pelero con los muchachos, arrastrando como los pollos con los pollitos, como la gallina con los pollitos atrás. Una gallina con pocos pollitos atrás, porque ¿quién ha visto gallo con pollitos? Nadie. Le dejaron a la mujer botada con los muchachos, se fueron, y después vinieron con una nueva mujer y un don nuevo, apóstoles. Vayan a bañarse, desgraciados. Acomódense, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Eso no puede ser, eso no funciona así. ¿Qué usted dice, Pastor Los Santos, con esto? Ajá. Bueno, en nuestra próxima clase vamos a hablar de cómo se deben ver los dones del Espíritu. ¿Ok? Nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.